Y hasta ahora le damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. Un saludo para usted y para quienes nos ven esta mañana. Asambleísta, bueno, lo que sucedió ayer en el CAL quizás ya se preveía por unanimidad. Ellos calificaron y dando paso así, aprobando esta solicitud de juicio político contra los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, lo que ahora tendrá que pasar a la Comisión de Fiscalización. Esta comisión podría unificar otros procesos quizás de juicio político, considerando que habían varias solicitudes y por varios motivos. Bueno, efectivamente el día de ayer la Asamblea dio un paso importante en algo que es crónica de una muerte anunciada, no solo para Tuárez, sino para 3 consejeros más que, atropellando la Constitución, atribuyéndose funciones y, lo más grave, y respetando un mandato del pueblo ecuatoriano, tomaron una decisión absurda, primero, de revisar nombramientos, designación de jueces de la Corte Constitucional y obviamente del proceso de designación del Contralor General del Estado. Ahora, una vez que estos 2 procesamientos políticos fueron calificados, tienen que dentro del término de 5 días ser remitidos ambos a la Comisión de Fiscalización para que ésta tome la decisión o de juntarlos en un solo proceso o de tramitarlos por cuerda separada, con una precisión que en el procesamiento impuesto a los 4 vocales, la causal es precisamente a la que me refería hace un momento, el atropello a la Constitución, a un pronunciamiento de la Corte Constitucional y al mandato ciudadano, y por otro lado, el señor Tuárez, por el incumplimiento de funciones, por haber realizado proselitismo político y haber adecuado su conducta a una serie de incumplimientos de preceptos establecidos en la propia ley que regula el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, considerando que al momento hay 79 firmas que respaldaban este juicio político, ¿cómo prevé usted termine el mismo? Bueno, como se lo decía, esto es crónica de una muerte anunciada y partamos por Tuárez. Los exabruptos, el histrionismo y la actitud cirquense lo dio a conocer con el país, lo cual es grave, pero es mucho más grave el hecho de que se tome una decisión a nombre de un cuerpo colegiado para atropellar la Constitución. ¿Y por qué, Liz? Porque primero, la facultad de haber tomado decisiones por parte del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana nace de una consulta popular que se dio el 4 de febrero del año 2018. Es decir, le preguntaron al ciudadano si estaba de acuerdo con la instalación de un consejo. ¿Para qué? Para que revise designaciones nada más y nada menos de autoridades de control importantes hechas en el gobierno de Correa. En el caso de ser necesario, que los reemplace momentáneamente y lleve adelante el decurso de procesos para que hayan nombramientos definitivos y se cumplan los periodos. Por lo tanto, lo que decidió el Consejo de Participación Ciudadana de Tuárez, de Decitorio, de Chalá y de Gómez es violar y atropellar la Constitución. Por otro lado, la facultad del control político es una facultad propia de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, esta suma de actos han viabilizado un procesamiento político que es por demás claro y que seguramente terminará en un informe de recomendación de censura y de destitución. Pero a esto se suman una serie de particulares porque también existen acciones constitucionales debidamente expuestas por jueces que deben ser cumplidas, y la ley allí también tiene otra sanción, porque el incumplimiento de aquello acarrea una destitución desde la órbita constitucional como consecuencia de un procesamiento de acciones constitucionales o de garantías constitucionales. Ahora, hay 2 caminos: lo procesal y el control político, que es efectivamente lo que la Asamblea ayer dio paso. ¿Cuál se podría realizar con mayor agilidad, ese control político o ya esta parte procesal penal que se lleva pues la investigación de la Fiscalía? Liz, lo uno no impide lo otro, porque si no se cumple con la disposición del juez constitucional y se pretende continuar con un proceso de evaluación, allí había un desacato. Y la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es absolutamente claro. El funcionario público que incumple, su sanción es la destitución. Y por otro lado, el control político se puede llevar de manera paralela y eso tiene una consecuencia que es un procesamiento ante el Pleno de la Asamblea Nacional que termina con una resolución de censura. Constitucionalmente, a pesar de que alguien deje el ejercicio de su cargo,
tiene un tiempo durante el cual puede seguir siendo procesado por la conducta política, que es lo que se está haciendo. Así es que vamos a esperar qué pasa con lo actuado por el juez, y en lo que nos compete como Asamblea Nacional, el procesamiento político ya ahora va a ser remitido a la Comisión de Fiscalización. Esto querría decir que, un poco calculando tiempos, ¿cuándo ya podría haber una resolución de sanción por parte de la Asamblea Nacional? De acuerdo a lo que establece la norma, a partir del día de hoy decurre un término de 5 días para que los expedientes lleguen a la comisión. Luego de eso hay 20 días para el tratamiento, para la elaboración de un informe, y ese informe debe ser puesto de inmediato a conocimiento y votación del Pleno de la Asamblea Nacional, y con 70 votos puede operar la censura sobre estos 4 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana que hoy se encuentran atravesando el procesamiento político. Y ya para cerrar ese tema, asambleísta, calculando los tiempos, querría decir que para finales de agosto ya podría haber una sanción. Usted acaba de resaltar que se necesitan 70 votos, por ahora hay 79 firmas que respaldaban este pedido de juicio político. Ya de aplicarse esa sanción por parte del legislativo, ¿qué precedentes estaría marcando en el país? Bueno, un precedente importante. Primero, un respeto a la Constitución, el respeto a las decisiones y pronunciamientos de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo en esa materia de acuerdo a nuestro sistema jurídico. Y lo más importante, el respeto a la decisión del ciudadano, porque el estatus del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y las designaciones posteriores, cuando ya se instaló este Consejo, nace de un encargo ciudadano, un encargo supra, que debe ser respetado, debe ser cumplido y no puede ser atropellado por un payaso o por una mayoría que tiene una agenda política. Si hay algo que ese Consejo Transitorio de Participación Ciudadana pudo hacer, es viabilizar algo que era necesario, brindar el camino para que exista una verdadera independencia de funciones. Y si hay algo que tiene que hacer constitucionalmente, Liz, el Consejo de Participación Ciudadana, primero, es fomentar la participación ciudadana. Segundo, velar porque los actos de corrupción no sigan campeando en el país. Y lamentablemente de eso, Tuárez y esta mayoría no ha hecho absolutamente nada y simplemente adecúan su conducta a una agenda de persecución a la que estuvieron acostumbrados durante los últimos 10 años del correato. Bueno, mientras toma su tiempo esta parte de resolver sobre este juicio político, hay otras cosas que avanzan en la Asamblea. Una de esas es ese debate, el primer debate que se reabre el día de hoy ante una propuesta, iniciativa del Consejo Municipal de Guayaquil, que se presentó hace año y medio y que lo que buscaba era un endurecimiento de penas, el hecho de evitar quizás que los delincuentes recuperen su libertad por diferentes motivos o por la aplicación de diferentes recursos que conlleven a eso en lugar de cumplir completamente su condena, entre otras cosas. Resumiéndolo, diría yo, una mayor protección para las víctimas. ¿Por qué? Valdría la pena recordar, ¿por qué se suspendió ese proceso que hoy, año y medio casi después, se vuelve a retomar en la Asamblea? Bueno, lamentablemente en el Ecuador de hoy la delincuencia le está ganando la batalla no solo a la fuerza pública, sino también a los ciudadanos. Es recurrente el asalto, la violación, el robo y el secuestro. Y es precisamente en función de esos 4 delitos que son los que más se suscitan, no solo en Guayaquil, sino en todo el Ecuador, que el 18 de febrero, escúchese esto, Liz, el 18 de febrero del año 2018, el Consejo Municipal de Guayaquil de ese entonces, liderado por Jaime Nebot, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto que busca darle garantías a los ciudadanos, busca que los operadores de justicia, sean estos jueces o fiscales, tengan elementos para realizar de manera ágil, oportuna y efectiva su trabajo, porque lamentablemente en el Ecuador se ha legislado pro delincuencia. No es posible que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas. Y a pesar de haber sido presentado ese proyecto en febrero del año pasado, recién este año se dio hace alrededor de 4 meses la apertura del primer debate. Solo intervino el asambleísta ponente, el asambleísta Cucalón, y fue suspendido, y el día de hoy se está retomando, pero por un clamor ciudadano. Este, obviamente, es un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que está siendo tramitado de manera paralela a otras reformas que ya están listas para segundo debate, que se encuentran en poder del presidente de la Asamblea.
Ahora, ¿cuál es la propuesta? Absolutamente clara. Primero, que los delincuentes no tengan más derechos de las víctimas. Segundo, que en estos 4 delitos que son los más recurrentes, que atentan contra la vida y los bienes de los ciudadanos, no sea posible que los delincuentes puedan acceder a medidas no privativas de libertad. Tercero, que nadie recupere su libertad por este tipo de delitos, sino cuando sea cumplido la totalidad de la sentencia. Cuarto, que la opinión pública, que el país entero, en los casos de delitos flagrantes, pueda conocer, pueda evidenciarse, mostrarse el rostro de la persona aprendida en flagrancia, porque la flagrancia es precisamente la determinación real del hecho. No hay nada que probar, no hay nada que dilucidar, no hay nada que investigar. Y por lo tanto eso sí abriría la puerta a que más ciudadanos eventualmente afectados por esa persona puedan comparecer a presentar sus denuncias. Y hoy voy a hacer 2 observaciones adicionales. La primera, si nosotros le exigimos el día de hoy, Liz, garantías a la fuerza pública, a la Policía Nacional, le exigimos resultados, tenemos que darle mínimos derechos y mínimas garantías para que cumplan con su trabajo. Hoy hay centenas de policías que están siendo procesados por haber actuado en el ejercicio de su deber, por haber inmovilizado un delincuente. Caso puntual de la inacción, lo que pasó en enero de este año con Diana Ibarra. A vista y paciencia de la fuerza pública y del país entero la asesinaron. Y el argumento de la policía por no actuar fue porque si lo hacían, podían ser procesados penalmente. Y hoy hay compañeros de la fuerza policial que están guardando prisión. ¿Cuál es la propuesta? Que en los casos en que miembros de la fuerza policial en servicio activo, en el cumplimiento de sus funciones, sean imputados en un procesamiento penal, no se dicte durante el decurso de proceso de la prisión preventiva, para que puedan defenderse en libertad, porque ese policía preso es un ser humano, es un policía que le dan la baja, que se crea un problema inclusive al núcleo familiar. Por lo tanto, esa excepción es necesaria porque se va a convertir en una garantía al menos elemental para una fuerza policial que hoy está desprotegida. Y una segunda propuesta que voy a hacer el día de hoy es que exactamente igual como hoy es posible a través de los operativos de la policía o de las Fuerzas Armadas el control de armas, el hecho de retirar las armas de fuego porque no está autorizado el porte, se haga lo mismo a través de que se introduzca como contravención de primera clase en la legislación penal la posibilidad de que quien porte un arma blanca o un arma cortopunzante que no esté vinculada con su actividad diaria o comercial sea una contravención, que haya una sanción de trabajo comunitario, pero en lo de fondo, que la policía actúe y retire esas armas blancas, porque la mayor cantidad de delitos, de asesinatos, inclusive en contra de mujeres y de robos, se dan principalmente por armas blancas. Nosotros tenemos que legislar hoy con rapidez, Liz. Tenemos que darle un resultado al país. El país no puede esperar y la seguridad no se la resuelve ni con discursos ni hablando. La seguridad se la resuelve con actos y sí es competencia de la Asamblea expedir leyes rápidas que sirvan como un instrumento, pero sobre todo, Liz, como una garantía en favor de los ciudadanos. Ahora, asambleísta, usted apelaba también a los operadores de justicia, decía usted darles herramientas para poder blindar de esa manera también a los ciudadanos. Pero ¿cómo se tiene la certeza que así será aún cuando se le den las herramientas? Cuando voy a citar un ejemplo de lo que vimos acá en la ciudad de Guayaquil, resulta que la policía le da el seguimiento a una banda integrada por mujeres dedicadas a cometer hechos delictivos, quedan registradas en video y sin embargo, una vez que son sometidas ya a un proceso, la persona a cargo, ese fiscal, lo que hace es darles medidas sustitutivas para que se defiendan en libertad porque considera que no hay las pruebas suficientes, cuando cada una tiene antecedentes, tiene un historial y, como digo, hay un video ahí que refleja la acción, el cometimiento del delito. Entonces, ¿qué garantías hay? Y esto por nombrar un ejemplo, ¿no? ¿Qué garantías hay de que aún dándoles las herramientas, ese cuestionado sistema judicial va a formar parte de un proceso integral que conlleve a eso, a darle mayor seguridad a los ciudadanos? Porque precisamente la propuesta de Guayaquil en ese sentido es que en el caso de los delitos de robo, por ejemplo, quienes tengan antecedentes o hayan tenido un procesamiento anterior
no puedan acogerse al pedido de que se dicte en su favor una medida no privativa de libertad, como lo conocemos, una medida sustitutiva. Eso es lo que busca este proyecto. Y hoy tenemos que pelear para que no sea mutilado, porque si mutilan el proyecto no va a servir para absolutamente nada, y esto va a ser letra muerta y va a ser un engaño para el ciudadano. Y que no quieran hoy equivocarse con el solo hecho de cumplir por ponerlo al debate, porque ya aparecieron por allí los legalistas, ya aparecieron aquellos que, entre comillas, defienden los derechos humanos. Pero yo pregunto, ¿cuál derecho humano es más importante? ¿El del que roba, viola, mata, o el del ciudadano indefenso? Hoy la única garantía que debe primar en el debate de la Asamblea Nacional debe ser el derecho del ciudadano, debe ser la celeridad, y por lo tanto este proyecto, que tiene ciertos particulares como el que usted acaba de mencionar, Liz, debe ser juntado con las otras reformas al COIP que se podrían votar la próxima semana, de acuerdo a lo anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, para hacer dos reformas en tiempos diferentes. Primero, la legislación penal, ganar tiempo. Esas reformas ya estaban listas para el segundo debate, es decir, se anexaría lo que hoy se haga en la Asamblea a ese proceso. Claro, hoy estamos convocados a un primer debate de nuestra ley de seguridad que reforme el COIP, ¿ok? Y la próxima semana, o en 15 días eventualmente, porque fue anunciado ese debate antes de la vacancia que inicia, me parece, el 11 o el 12 de agosto, lo lógico es que lo juntemos, que hagamos una sola reforma, pero una reforma efectiva, Liz. Pero lo importante, lo de fondo, es que cada quien haga lo que tenga que hacer. El país necesita una verdadera política pública en materia de seguridad ciudadana, porque hoy el problema no solo está en las calles, está en las cárceles. Necesitamos un plan de trabajo adecuado, un plan de acción, recursos, trabajo conjunto de todas las instituciones y leyes claras que simplifiquen procedimientos que no sean garantía para los delincuentes. A la delincuencia no se la combate con discursos, Liz. A la delincuencia se la combate con hechos y con mano dura. Hoy es el momento de la mano dura y tenemos que escoger el bienestar, el precautelar la vida y los bienes de los ciudadanos sobre cualquier otra cosa, y tenemos que darle garantías a la fuerza pública. Y si mañana, Liz, hay que escoger entre la vida de los ciudadanos, la integridad de los niños, la integridad de las mujeres o de un delincuente, pues hay que escoger la integridad, la vida y la tranquilidad de la ciudadanía. El excesivo garantismo nos tiene hoy en este problema, un problema que se le fue de las manos al Estado y que día a día no solo cuesta bienes, sino que cuesta la vida de niños, de mujeres y de personas indefensas, que por ejemplo en un bus los matan por un celular. Eso está pasando en el Ecuador, así es que yo creo que tenemos desde la Asamblea una buena oportunidad de lo antes posible y en el lapso de 2 o 3 semanas tener aprobada una reforma que verdaderamente sirva para los operadores de justicia. Sería lo ideal que se hagan reformas en beneficio, como se dice, de la seguridad de los ciudadanos. Habrá que ver qué se resuelve dentro de la Asamblea. Y usted acaba de mencionar la necesidad de articular un trabajo mancomunado entre las diferentes instituciones. Habla de algo similar a lo que se vivió esta semana acá en Guayaquil, donde vimos que vino el presidente de la Asamblea y ofreció precisamente pues en 15 días ya dar paso a estas reformas del COIP. Estuvo la fiscal Liana Salazar, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, los actores vinculados para la reactivación de un plan, claro, a nivel local, acá en Guayaquil, después de 11 años de haber estado inactivo, precisamente en beneficio de la seguridad. Algo que se debería comenzar a replicar quizás en otras partes del país. Sí, yo creo que es importante. Si bien es cierto, las competencias están debidamente delimitadas y la competencia del control, el combate a la delincuencia es de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior o próximamente Ministerio de Gobierno. Pero es importante que se articule un sistema en el que todos los vinculados con la cadena participen, no solo la policía o el Ministerio del Interior, sino también la Fiscalía, sino también la policía. Y desde este punto de vista, el día lunes, la alcaldesa Cynthia Viteri hizo una invitación a una convocatoria para establecer una mesa de coordinación con todos estos actores mencionados y también con la participación del municipio de Guayaquil, que en este caso cuenta con herramientas tecnológicas importantes. En Guayaquil funciona una corporación para la seguridad ciudadana que tiene un centro de monitoreo
a través de cámaras importantes. Inclusive, ese centro de monitoreo tiene casi el doble de cámaras que el ECU 911, que es el centro de monitoreo del Estado Central. ¿Y cuál es la propuesta de Guayaquil? Poner a disposición ese centro de monitoreo, hacer una inversión para adquirir una nueva central de recepción de llamadas de emergencia, y no solo de llamadas para atender temas delincuenciales, sino también emergencias en materia de riesgos, en materia de salud, en materia de tránsito, en materia de bomberos, y que éstas sean despachadas oportunamente. Guayaquil propone coordinación, Guayaquil propone inversión para fortalecer y potenciar el trabajo de quienes tienen la competencia, y obviamente esto va a beneficiar a los ciudadanos. Esperamos poder firmar un convenio con el ECU 911 para convertirnos en el ECU 911 de Guayaquil, y así el Estado asigne más recursos al resto de ciudades de la provincia del Guayas y al resto del país, un modelo que también esperamos pueda ser replicado en todas las provincias del Ecuador. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, asambleísta, aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted, buen día.